Bueno, esta pintura se llama Si existiera tal cosa como una tregua de abrevadero y forma parte de una serie que se llama La antigua mujer piedra, que bueno, se ha ido nutriendo de las series anteriores, en donde pues como que han ido existiendo personajes que se hibridan con humanos, que se hibridan con animales o con materiales orgánicos o fenómenos naturales. Y pues todas las series que he hecho son pues con un tema existencial. Entonces como que cada una de las series han sido como tratar de hacer hipótesis de lo que yo considero que, o lo que voy entendiendo de la vida o de la narrativa nueva que yo me voy construyendo, así como de la existencia. Y entonces en esta serie todo es como un mundo utópico de mujeres y amigas, o sea, como, pues sí, como para hablar sobre pues como la horizontalidad de las estructuras de la amistad, por ejemplo, o como, también como por el hecho de que cuando, pues sí, como que nadie cuestiona los fenómenos naturales, ¿no? Los cometas, o las plantas, o las rocas, o sea, como tener esa misma sensación de que es válido que existamos, así, ¿no? Sobre todo como mujeres. No sé cómo explico más. Bueno, pues como que también me gusta mucho la narrativa, o sea, como que he estado investigando mucho acerca de la narrativa y para eso pues suelo ver películas o escucho mucho a Lucrecia Martel, que es una directora de cine muy chida, y pues como que tiene muchas entrevistas, entonces justo se me hace muy chido cómo explica pues la manera en la que va construyendo sus películas y justamente la narrativa. Y creo que de las cosas que más me gustan es que dice que pues hacer imágenes que no se puedan traducir en una sola palabra, o sea, como que ella intenta que sus películas tengan eso, que no una escena sea como súper fácil de descifrar o de describir. Entonces creo que he intentado como traducir ese tipo de lenguaje al lenguaje de la pintura. Bueno, el dibujo primero y ahora estoy pintando, pero que siento que es como dibujo en óleo al final. Entonces, pues estoy haciendo eso. ¿Qué otra cosa de Lucrecia me gusta? Yo algo les dije. Sí, que por ejemplo, para construir personajes, ella se imagina, o sea, como que usa la premisa del monstruo, que es como un ser que es asexual, que no tiene como ciertos roles de género o sociales ni nada, pero que sí se guía por el deseo, como por las ganas de vivir sobre todo, pero también como pues sí, como sus deseos le llevan a hacer cosas y a vivir cosas. Entonces como qué tipo de personajes podrían ocupar pues qué cuerpos, ¿no? O sea, como pensando primero como en los deseos que luego ocupan un cuerpo o una forma o una figura. Y luego la otra cosa es que, por ejemplo, también que no todo esté centrado, aunque sí la narrativa pues es importante, que no está solo centrado como en que se entienda exactamente o literalmente, sino que también haya un camino para llegar ahí, ¿no? O sea, como que hay un disfrute, bueno, ella lo hace como en sus películas, ¿no? Sobre todo como que lo traduce en el sonido, pero yo todavía no sé cómo se hace eso. Pero pues yo lo intento hacer con el color, ¿no? O sea, y con las formas, o sea, como que haya cierta, pues como expresión en el gesto o en las combinaciones de colores que a mí me hagan sentir como muy bien, no sé, o sea, como que pueda ser algo disfrutable, medio, como de lo sensual o exquisito que puede llegar a ser la materia. Más allá de que solamente se exprese una idea narrativa lineal, ¿no? Sí, como que ahora que entraste a esa parte de la construcción de la pintura y también como del trabajo de Lucrecia Martel, como que recuerdo que nos decías que a diferencia del cine, que hay una serie como un storyboard que justamente se sigue,
aunque tú tienes esta narrativa que está presente no solo en tu pintura, en el dibujo, en la cerámica, en tu práctica artística en general, hay una especie de construcción que no tiene que ver con generar una serie de fotogramas o una serie de planeaciones sobre esa narrativa, sino hay otra forma de construcción de la imagen, y quizás eso pueda ser interesante, ¿no? Pensar cómo empieza la pintura y cómo a partir de eso que empieza, si nos puedes contar, se va generando lo demás. Sí, pues creo que también, pues como he hecho más dibujo a lo largo de mi carrera, como desde el 2016 empecé a hacer dibujo y ha sido como que he pintado muy pues esporádicamente en estos años, pero ya en este año 2018 pues como que siento que sí pinto siempre a partir de dibujos que ya tengo, o sea como que solo un par he hecho que sí es de inicio, pero pues en sí, por ejemplo, la práctica del dibujo a mí se me hace pues muy liberadora en el sentido de que es todo muy rápido, o sea como que a veces las figuras o la composición surge como de cierto gesto que yo quiero hacer, o sea como pues tengo ganas de que tal persona o que tal figura se está mirando de tal forma con otra persona, o un gesto corporal, como de que cierta caricia o algo así, ¿no? O sea, sobre todo creo que sí me impacta mucho como pues sí, como las interacciones físicas entre los seres en general, como, me impacta mucho que nos toquemos a veces. Entonces, o sea, de todo tipo, ¿no? O sea, como que las expresiones de afecto en general. Y entonces, no sé, como que a veces viene como de ese tipo de gestos y empieza así el dibujo y ya después trato de componer, pues, con pesos visuales el resto de la imagen. Pues sí, como también tratando de generar espacio y tal, pero siento que sí viene justo de estar haciendo todo el tiempo, como algunos personajes así surgieron solo de estar dibujando, ¿no? Que, pues siento que a veces funciona mejor el pensamiento así que cuando intentas, pues, ilustrar una idea, ¿no? Porque a veces se pone como un poco más acartonado que si solo va fluyendo. Entonces, pues de hecho sí, esta pintura viene de una serie de dibujos que estaba haciendo con papel herculeno, que es muy parecido al albanene, como que tiene una transparencia medio blanca y pues con superposición, entonces como que siento que, pues sí, eso fue muy chido porque solo era como empezar en cierta figura, que fueron como esas dos, las caritas borrosas, que también se me hizo chido que están un poco feas, según yo. O sea, de que yo siempre quiero que todas salgan muy kawaii, entonces intenté que esas no fueran tan así. Y pues creo que justo eso se logró porque le iba poniendo como rayones en la parte de enfrente y así, entonces se iban velando como ciertas expresiones que no fueran como tan pues sintetizadas también. Y también daba como cierta, quizá aquí no se nota tanto como en el dibujo, pero pues sí como cierta espacialidad que también viene de la superposición de representaciones bidimensionales, ¿no? O sea, que no tuviera que ver como componer una perspectiva o componer tonos súper oscuros en la parte de atrás, como, o de venir fríos a cálidos, sino más bien como, por ejemplo, pues sí, como con esto que se iba velando, pero también con el tipo de, pues como de trazo, o sea, por ejemplo, estos como con pinceles un poco más grandes y otros que van más atrás son con un pincel más delgadito, entonces como que eso al final es un lenguaje muy gráfico, ¿no? Muy bidimensional, que siempre se viene al frente, o sea, como que no tiene tanta profundidad, pero pues no sé, como que me interesaba esa construcción espacial que no fuera tan, pues como tan atmosférica o ni tan de perspectiva y así. Sí, me llama la atención cuando hablas de tu sorpresa por el tacto y he visto algunos videos donde narras o donde platicas a veces cuando estás dibujando como historias o como pequeños pensamientos alrededor de lo que estás dibujando, y me parece que hay una como transmisión, no solo una transmisión de ese afecto que te sorprende a la manera en que dibujas, como de, me gustaría preguntarte como que si tienes algún
propósito en el momento de dibujar de tratar de cierta manera el material? Pues sí, o sea, como que siento que también de pronto si hago durante una temporada cosas solo con grafito, ya luego la que sigue como que sí me dan ganas de, pues sí, como más de lo que yo siento cuando uso el material, ¿no? O sea, como que siento que sí se siente muy distinto pintar en acrílico que pintar con aerosol, que pintar con... Entonces como que de pronto sí, eso sí lo hago por capricho, así que quiero sentir que está aguadito, yo qué sé, ¿no? Entonces como que más lo hago desde ese lugar. Bueno, cuando estaba trabajando con grafito sí era porque era como el material como el más básico, o sea, yo tenía ganas de trabajar como con un sketchbook y con un lápiz mirado, o sea, como de reducir materiales y posibilidades. Y ya ahora pues también todo tiene que ver con eso, o sea, como por ejemplo los dibujos que presenté ahorita con Lolita, pues sí vienen pues como de las ganas de estar solamente como jugando con el agua y como de estar súper tranqui, como también lo de la cerámica siento que es como así. Y en pintura más como porque yo quería trabajar de pie y estaba haciendo como todos los dibujos los hago sentada en el vestidor, entonces pues se me hacía chido como la idea de estar parada, estirar el brazo y así. Ajá, que era lo que les contaba de esta pieza, como que también, pues sí, o sea, como que luego sí tenía miedo de ciertos dogmas de la pintura y así, o sea, como que estaba como un poco, pues rejegada, así de que, yo no quiero pintar, o pues sí como traumas de la universidad, de la pintura y así. Pero como la idea de que puede llegar a ser como muy masculina, o de que las pinturas como de gran formato también, como tienen como un poco esa carga de pronto y así. Pero también como si se llega a ese mismo lugar desde otras intenciones, pues se me hizo chido, o sea, como que eso sí era como, pues tengo ganas tal cual de pues trazar más amplio, ¿no? Y ya, o sea, como de... De amor. Ajá, pues sí, como más, de cómo quería sentirlo en el cuerpo. Y eso se me hizo pues como más genuino, aunque pues el resultado sea igual como una pieza. Tampoco es que esté enorme, ¿no? Pero yo siempre trabajo formatos un poco más chiquitos. Y ya, entonces... Sí, hay una cosa que a mí me gusta mucho de tu chamba, y es una especie de sensación que siento que está atravesando a toda la escena, no solamente a las personajes, sino como una especie de ambiente en donde encuentro ciertos valores o la valoración también de ciertos afectos, como la ternura, como el asombro de un cuerpo femenino frente a otro cuerpo femenino, también la delicadeza de saber que hay un cuerpo sexuado, ¿no? Como una serie de lugares que tienen que ver mucho con la intimidad y la vulnerabilidad entre mujeres, y la vulnerabilidad entre mujeres con nuestras propias cuerpos. Y nada, como que eso a mí siempre me ha fascinado muchísimo de tu chamba, y me gustaría un poco preguntarte sobre eso, ¿no? Quizás no sobre algo en específico de eso, sino cómo eso empezó a constituir tu trabajo, y también, no sé, como si no te dio miedo en algún momento como poner en la esfera pública esas imágenes. ¿Cómo fue esa relación de decir, sí, claro, aquí están? Pues es que creo que todo viene de que el dibujo es más buena onda, o sea, como que... como que en dibujo puedes hacer lo que sea, no te impone tanto, neta, es como, también como el que lo vinculo mucho al diario, o sea, como yo tengo un diario, entonces como que, pues sí, o sea, como que tengo una forma de construir todo también desde la primera persona, y como muy desde lo vulnerable de escribir tu diario o así, entonces como que siento que, pues sí, como que todo empezó así, y hice unas piezas, o sea, como que siento que esta viene de una serie del 2020 que se llama La Hermandad, y que eran unos dibujos rojos donde unas chicas estaban como
una chica se abrazaba a sí misma y así, entonces se cuidaba y se salvaba. Y luego otras amigas como que igual oraban unas por otras y así. Entonces como que sí creo que viene de salvarse unas a otras, creo, y como de cuidarse y autoafirmarse y así. Pero creo que también pues eso viene de que me llevo mucho con mis amigas. Pues sí, como que con Leo y con Mariana, que son mis amigas artistas más cercanas, pues como que sí existía ese cuidado de estarnos como apoyando en el trabajo, o sea, como de mandarnos nuestras piezas y cosas así. Y como que siento que al final, pues sí, como que yo quería retratar eso y como que al final no estamos solas nunca. No sé, como muy así. Y también como que me gustaba la idea de la palabra del abracadabra, que cuando estás diciendo algo un poco bueno, ahora que ya está de moda de las manifestaciones, pero sí, también como estas pinturas rupestres que no se sabe bien si estaban solo representando su realidad o estaban haciendo como un ritual de que yo mañana voy a cazar este bisonte, ¿no? Entonces un poco empecé a hacer imágenes de cosas que yo quería que ocurrieran, no tan literales, pero sí como justo de cierta atmósfera, como de ciertas expresiones, pues de emoción y de, pues sí, en la existencia, ¿no? Y ya, pero justo creo que era porque justo en dibujo uno puede hacer todo eso. Y ya luego fue como de, bueno, pues en pintura también, ¿qué más así? Y ya como que, pues sí. Y pues sí, como que recuerdo que yo vi películas de dinosaurios, donde los dinosaurios carnívoros y herbívoros tomaban como un break de estarse peleando cuando llegaban a un abrevadero para tomar agua. Es falso eso, como que no pasa. Sí. Ajá, y no, sí, como que los elefantes son súper mala onda, por ejemplo, y atacan las jirafas y se ponen súper mal plan así. Entonces, ¿Cuándo van a tomar agua? Sí, porque ellos, como que no quieren que nadie se acerque y así. Entonces no existe una tregua de verdad. Pero por eso se llama así, existiera. Entonces están como que todos al lado de pues sí, como de este espacio de agua. Y todos es en buena onda. Bueno, pues es la utopía, pues. Luego a mí se me hace que hay como una especie de requisito de como fantasma de la pintura de generar espacio, y como la idea de generar espacio usualmente implica que hay una jerarquía, o sea, como que hay cierto espacio en el que hay una cosa enfrente que tapa lo que está atrás, ¿no? Como en la perspectiva más canónica, digamos, y que se puede transmitir en espacios que no necesariamente son perspectivos, que son más de color o de composición. Y me da la sensación de que estás haciendo como lo contrario, como tratar de organizar un espacio en el que no hay nada que esté enfrente, sino que todo está como al mismo tiempo, todo se está abrazando, que es como incluso así como inesperado en la historia de la gran historia de la pintura, ¿no? Donde queremos ver algo enfrente que nos llame la atención. Me parece bien interesante que le des la vuelta a ese requisito, igual como fantasmal, patriarcal en la historia con mayúscula, dándole la vuelta como a través del dibujo. Entonces como que regresas a la pintura para organizar un espacio que siento que es más tuyo y que está más de acuerdo como a tus necesidades, en el que la jerarquía no está puesta de tal manera en que algo es más importante que el otro, ¿no? Como que tú quería preguntarte cómo piensas el espacio, cómo lo organizas. Nos has dicho como que en el proceso, pero ya que lo ves terminado. Bueno, es que siento que esta pieza en particular está muy atascada. O sea, según yo, otras no son tan así, pero ya llevo mucho tiempo, pues creo que desde que me mudé a Oaxaca, que siempre hago montañas atrás. Y ya se me secó mi cerebro. O sea, como que siento que siempre hago eso, intento cambiar, pero ahí voy, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que siento que me gusta sobre todo llevar el horizonte muy arriba. Y ya, como también me gustan ahora mucho los formatos en vertical, entonces me gusta mucho justo que
todo el horizonte va para arriba o que todo está muy abajo y todo es cielo, ¿no? Como esas dualidades. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo en este pues sí solo lo hice como porque los trazos eran más delgaditos que son en la parte de arriba, ¿no? O sea, sí intento como representar el espacio de cierta forma, pero sobre todo creo que con calidad de línea, que al final eso también es muy del dibujo, ¿no? O sea, que siento que también es chido eso, o sea, como traducir un lenguaje a otro y ver como ciertas cosas, o sea, sí hay cierta pérdida, ¿no? O sea, como que en grafito siento que mi trabajo es mucho más, pues sí, como mucho más atmosférico y como, pues, sí, como más oscuro también. Ajá, como muy emocional, ¿sí? Ajá. Y luego yo intentaba mucho hacer eso en pintura y nunca lo pude hacer. Y luego dije, ay, bueno, ya, pues así va a ser, como, es simplemente como otra, pues, como otra esencia, pero no es que eso esté mal, ¿no? También dejé de aferrarme tanto, porque siento que durante varios años yo dibujé de cierta forma y había mucho reconocimiento en ello, como de que me decían, te queda muy bien, no sé qué. Y entonces yo estaba de que no me quiero soltar porque eso es como lo que yo hago y lo que la gente reconoce de lo que yo hago, ¿no? Pero pues ya llegó un punto en que yo tenía ganas de hacer color, sobre todo, como aprender sobre el color. También creo que eso luego es válido, como que es chido no saber cosas porque es muy emocionante no saber qué estás haciendo. O sea, de que sí, no tengo idea, o sea, seguro me queda horrible. Y eso es muy chido, me gusta mucho. Como sentirte súper perdido y así, eso está muy bien. Y yo sí siento que hay algo, o sea, que la línea está haciendo el soporte del dibujo, pero lo que la línea hace en tu dibujo es muy distinto a lo que la línea hace en tu pintura. Como que a mí me da la sensación en las pinturas de que la línea es como una especie de sistema circulatorio que está generando una distribución del movimiento y que claro, está acotando ciertas formas, pero no es como que nunca aparece como la delimitación de una figura y ya, sino como una especie como de micelio que está conectando todo, y eso es súper también disfrutable en su calidad de línea pictórica, como esa posibilidad que en el dibujo, no, en el dibujo siempre está mucho más cercana a acotar la figura. Sí. Como un límite de otro. Ajá, y es increíble como, aunque el imaginario lo compartes, ¿no?, en todos los medios que utilizas, cómo se va teniendo estas particularidades en la traducción del medio a medio. Ajá, eso es muy increíble. Y también otra cosa que yo quiero preguntarte es, siempre me da una sensación igual en tu trabajo como de una especie de vitalismo de los objetos, como que es muy claro que las personajes están vivas, pero es como si me diera la sensación de que también las flores y las montañas y las piedras. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre tu relación con el vitalismo, con lo vivo, y cómo eso lo piensas cuando estás haciendo tu chamba. Pues creo que empezó porque yo usaba pues también como las tormentas y los tsunamis y cosas así para representar emociones. Entonces como que pues sí, muy del romanticismo. Pero entonces como que siento que pues sí, como que he ligado lo emocional a las cosas físicas, a la naturaleza sobre todo. Y también como a que pues por eso se llamaba La Mujer Piedra, que era como una mujer que era un monolito antiguo, pero que también realmente sí había vivido y que a la vez era como un espejo en el que puedes reflejarte y te explica cosas que ya se te olvidaron, pero que totalmente tú sabes si te acuerdas. ¿Y así? Entonces como que siento que hay mucho de eso en lo natural, así, ¿no? O sea, en que sí, o sea, no sé. Hay una serie que se llama La Verdad Pasada por Fuego y es como que la verdad filosófica que es puesta a prueba por muchas cosas naturales, muchos fenómenos naturales, porque siento que pues solamente eso es algo como que no es cuestionable, sobre todo. Hay un pedazo de poema de Borges que me gusta que dice así como, eso es lo máximo que nos dará el cielo, como
ser aceptados en la realidad innegable como las piedras y los árboles. Y pues sí, como que me gustaba esa idea de que no se les cuestiona y porque existen y eso está bien y ya está. Entonces como vincular eso y también pues de ponernos al mismo nivel todo, ¿no? O sea, como que sí, pues aunque tengamos conciencia y así, en realidad no existimos igual que una planta, que una roca, con esta y así. Y también, sí, pues sí, como que de la idea de generar una espiritualidad en ello, ¿no? Como de mucha reverencia y respeto como por eso. Ustedes si tienen preguntas, sí, quizá podemos abrir a preguntas para ustedes en lo que se animan. Yo estaba pensando que a diferencia del dibujo donde hay una línea que es oscura y un fondo claro, en la pintura parece, en esta pintura hay como una escala de valor, o sea, como si los pasáramos a grises, donde todo está muy cercano, no hay un claroscuro tan evidente. Y eso hace como que el sistema circulatorio de la línea funcione como dice Sandra, o sea, como que ponen cosas bien interesantes. Sí, está bien. Pues, o sea, sí lo he intentado lo que dicen, pero también apenas estoy aprendiendo. O sea, bueno, me compré un libro de diccionario de los colores, que es este diccionario súper chiquito japonés, muy bonito, que mezcla pues sí como tricolores y 4 colores. Pero apenas lo voy a empezar a hacer. Pero creo que más bien hago así porque me gustan mucho. Entonces como que luego digo, oye, es que yo no quiero tapar este, ¿no? O sea, como que sí totalmente para hacer volumen tendría que taparlo con ciertos tonos y así. Y entonces como no quiero, pues ya queda así. Pero solo es porque, como que yo quisiera darles como su espacio a los que más me gustan, ¿no? Como, sí, luego me trabo mucho con cierto color. Y también me gusta mucho componer en rojos, como que siento que eso me gusta mucho. Sí, como que lo entiendo mejor. Y me gusta la combinación de lila con rojo, siento que es muy chida. Sí, muy chido. Es mi crush ahorita. Pero tu relación con el color resuena con tu relación con la naturaleza, ¿no? O sea, como dignificar cada color y no estar jerarquizando, como dignificar la vida de la roca como la vida de un sujeto. Que me da mucho sentido que ese sistema espiritual tenga un eco también en la relación que se está estableciendo con el color. Cuando dijiste es que no quiero tapar ese, sí, es como si no, ahí está tranquilo. Sí, también algo que se me hizo chido de la traducción pues como de los colores de dibujo a pintura es que pues sí juega pues sí como un papel importante el blanco, ¿no? Muy cabrón. Y yo en dibujo siempre es al revés, o sea, como siempre piensas en oscuros. Bueno, sobre todo porque he hecho mucho grafito y así, o tintas. Y pues como que me gustó eso. Hice un blanco para que no se quedara del color del fondo. Y tiene lila, poquito. Entonces, o por ejemplo, sí, velé con blancos también. Y fue la primera vez que hice eso. Y se me hizo muy interesante cómo generar espacios también con pues veladuras blancas. Se me hizo chido. Como que no. Pues, no me acuerdo cómo se le dice, pero pues como quisiera grises y otros colores, ¿no? O sea, sí, intento no usar negros, entonces como oscurecer con los complementarios y así. ¿Quién dice? Y ahí digan cosas. Oblígalos. Bueno, yo puedo decir cosas. O sea, yo creo que me gustó mucho esta idea de como de la línea que no solo es dibujo, sino que también involucra como una conexión vital, ¿no? Como entre las figuras.
Eso se me hace muy lindo y no se me hace una coincidencia, pues como que siento que tú eres un artista que tus decisiones formales van muy acompañadas de la intención de la pieza y de estos afectos, entonces como que no se me hacen coincidencias, más bien como que se me hace sincronía en todo caso. Y me gusta mucho de tu pintura que es barroca y es compleja, como que sí es cierto que hay algunas piezas más minimales, pero creo que es un barroco muy refrescante, como que se nota mucho en cómo usas el lenguaje y la narrativa, como ese barroquismo. Por ejemplo, yo siempre he pensado en tus pinturas que como que se componen de una forma y hay una narrativa general, pero luego son viñetas también, ¿no? Como que te puedes acercar a momentos y son momentos muy específicos como de estos afectos que se escapan un poco como de la narrativa general de la composición, ¿no? Y pensaba mucho en unos grabados del barroco que se llaman, bueno, son unos hermanos Clauber, y los Clauber lo que hacían es que eran como composiciones centrales de santos, y luego habían viñetas que sucedían como parte de su, sí, como de su Via Crucis, ¿no? Como de esta cosa, así que tiene que ver con la explicación, pues, con lo narrativo, pero también como con separar una sola historia en diferentes momentos. Y me acuerdo mucho que nos platicabas en La Guerrera que también son como deidades, ¿no? Como que tú pensabas en estas rocas como si fueran diosas también, ¿no? Y pues no se me hace de nuevo como una sorpresa que esos códigos también del barroco que hablan como de esta cosa sacra estén como llevados en otra intención en tu chamba, ¿no? Como que se me hace muy poético, pues, jugar con esos códigos que aunque pueden no ser del todo conscientes, como que ahí están, ¿no? Y eso lo conecto también con mi trabajo, ¿no? Como que todo el tiempo estoy buscando esos códigos y tratarlos como de, sí, como de llevarlos a lugares interesantes. Y se me hace muy bonito eso de tu chamba. Y, o sea, yo como que también, por ejemplo, yo como hombre queer, pues siempre estoy tratando como de meter como eso dentro de mi pintura y de mi trabajo, pero sin tratar de escapar del cliché porque es imposible, pues no llegar a lugares tan comunes, pues, ¿no? Y siento que tu trabajo tiene eso, pero del lado feminista, o sea, como que es una pintura que se abstiene de modas y que sí tiene ese background feminista como muy profundo, pero llevado a una cosa pues menos obvia, pues, ¿no? Y te quería preguntar, ¿tú cómo piensas así tu trabajo, pues? Como... Sí. Yo ya estoy. No, pues sí, o sea, sobre todo creo que la intención era que yo quería hablar de lo humano a través de las mujeres, o sea, como que se quitara la idea de que cuando hay una representación de una mujer están hablando de mujeres y que si hay un hombre es como hablan de la humanidad, o sea, como que nos pudiéramos llegar a sentir incluidos e incluidas todas las personas si hay una mujer haciendo algo, o sea, que tú puedas decir, sí, yo soy esa, ¿no? Y que no se sienta raro o así, sino... Entonces, pues creo que por eso todas las personajes son mujeres y pues a veces se besan y así. Y soy mitad por mi historia de vida, pero creo que no tanto era mi intención como de representar lo queer, sino más como pues, expresiones humanas y afecciones humanas pues a través de las mujeres, ¿no? O sea, como que se pudiera cambiar ese lugar, que en tu cabeza no te haga ruido poderte sentir que sí, tú eres esa chava, ¿no? Como que, como sobre todo eso, como, pues sí, los miedos a la muerte, o sea, como todo el cliché de lo que es como, ¿qué es el ser humano? Pero, pues, ¿por qué no con cuerpos femeninos, ¿no? ¿Por qué no siempre que hay una morra es como, es que habla de la feminidad y de las mujeres y de la sororidad, que sí también, pero como, ¿por qué no poder hablar de todo lo demás también solo con cuerpos femeninos, ¿no? O a género o así, ¿no? Entonces, creo que, por eso intento que no sea como tampoco así que... Pues no sé, luego cuando me invitan a expos queer y así me siento falsísima, porque siento que no del todo viene de ahí, ¿no? Pero, o igual y me da miedo que lo vea mi mamá. No sé, cuál es la razón.
Pero sí. Y yo así tratando de esconder una posibilidad intelectual. No, pero me acuerdo mucho que nos platicabas eso de cómo, que eso decía Sandra, ¿no? Como este vitalismo, que todas eran diosas, ¿no? Como las personajes son diosas, las rocas son diosas, las pájaras son diosas, como que todo está vivo, de nuevo entra con esta cosa como de que todo está al mismo nivel, como que no hay jerarquía y se está, pues se están erotizando todas, pero en una cosa afectiva, pues, ¿no? Entonces siento que es algo, pues, no sé, como muy poético, muy evocativo, nada literal, que también la pintura figurativa siempre está tratando como de luchar contra eso, ¿no? Como contra la literalidad de la imagen, ¿no? Entonces se me hace muy, muy linda esa poética y también creo que has ido como sumando como iconografías a tu pintura, como que cada vez que exploras un proyecto nuevo sumas un elemento, ¿no? Como lo de las rocas, pero todo se va sumando, entonces cuando veo pintura de este año, pues no es que las montañas ya no existen, ¿no? Solo están como en una... Pero eso es interesante, como artista creo que soltar tus obsesiones es como, es antinatural, es al contrario. Sí, tienes que obsesionarte con eso y por algo es que no... Y pues tiene que ver con tu contexto también, o sea, como que no es fortuito, ¿no? Entonces, sí, eso se me hace también como pues muy interesante porque se va fortaleciendo, como que es obra que se va madurando cada vez más conforme pasa el tiempo. Yo también. Sí, solo voy a decir una cosita. Es que sí es muy increíble cómo hay artistas que van generando una iconografía, ¿no? Como en ese lugar espiritual, diosas, mítico, como van generando una forma de icónica de ir consiguiendo. Y siento que eso es algo como muy hermoso de lo figurativo, ¿no? Como que sí puede salir, o sea, sí, como que te escucho y veo una vía de escape a lo figurativo como panfletario, a lo figurativo como esta producción lenta en el trabajo de los artistas de ir generando esa iconografía y como esas mujeres que se abrazan o aparecen de un modo en un dibujo y luego en una pintura y como las repeticiones también que van configurando al icono, como que está, sí, como que eso lo sentí muy bien. Qué lindo. Iba a decir que también es muy asombroso como justo tú misma ahorita nos cuentas que sí reconoces cierta como pauta romántica del romanticismo, como de que hay algo muy de relacionar un fenómeno natural muy grande y muy agresivo con una emoción. Y es loco porque justo eso, pues sí, por historia supongo siempre es muy como épico, pero como que en tu trabajo sí hay una dulzura extraña, como endulzar lo épico. No solo me parece como audaz, sino hasta medio difícil de pensar, como que nunca se me había ocurrido que ese imaginario del hombre frente al vacío no tenía que ser como un blockbuster, sino que podía ser algo mucho más lindo. Pero ajá, como que mi comentario es que eso es hasta difícil, o sea, de verdad creo que es muy grande la ruptura de que esa relación con las fuerzas de la naturaleza nos lleve hacia un como, sí, tono, pues sí lo asocio como un Hollywood o algo así, sino que sea algo mucho más calmado. Pero que ahí está, ¿no? Como, también pensé en una cosa de Kierkegaard, por pensar en románticos, que justo ha estado hablando de su amigo que era un aventurero y justo iba a las montañas, pero dice que nunca, cuando lo vio más bello a su amigo, era cuando lo vio sufrir por amor, ¿no? Y entonces de pronto este como gran explorador que justo corresponde a todo ese imaginario romántico, de pronto era así como algo como sufriente, ¿no? Y solo así es que su amigo lo pudo encontrar bello. O sea, como quizás siempre ha estado ahí, hasta en cuerpos de la figura de teoría romántica, esa dulzura, pero como que por alguna razón no la usan para traerla tan al frente en la obra, y creo que eso sí, eso es muy chistoso. Pues yo antes era más triste también, o sea, pues creo que siempre empecé a usar eso de los tsunamis y eso cuando estaba así súper devastada. Pero luego ya no, yo dije, ay, qué hueva. O sea, como que sí es muy vintage su
sufrir por amor y así, o de que ay, seas un artista súper sufridísimo para que tu trabajo sea chido o que vale la pena o así, ¿no? Como que no tendría por qué ser tan misterioso, como ese meme de que ay, yo quería ser misterioso y ya hablé bueno, o sea, siento que así es mi película de una, o sea, que yo quisiera ser un poquito más Y ya, bueno. y me voy a poner una carita y ya valió, o sea, bueno, entonces como que, pero que también siento que es valiente justo ser así, ¿no? Como más vulnerable, más tierno, más chistoso, o sea, como que también siento que hay una cosa de mucha, como por ejemplo, sí, las personas que son chistosas son como súper audaces, ¿no? Como muy ingeniosas, no sé. Entonces, como se me hace mucho más interesante que alguien sea chistosa a alguien que está sufriendo todo el rato, o sea. Pues que lo que hicieras ese cambio, pero perseveran en seguir estudiando la relación con la naturaleza en ese amplio sentido, sí, ¿no? sí. No solo que como que renunciar a esa exploración, sino volverlo a modular para que ahora funcione diferente. No había pensado esto. ¿Alguien más? Sí, no sé, como que ahorita hay muchas cosas que me empiezan a hacer mucho sentido. Y no sé, como esta cosa igual del romanticismo y como hace poco volví a escuchar como Tu pata de mono y mencionabas como a Marosa de Giorgio y como por azares ahí como de la vida, pues alguien también me introdujo, ¿no? Como a Marosa y como que entendí por qué hiciste como un vínculo como con un autor así, ¿no? Porque siento que todo este esfuerzo como de creación del mundo que tú haces y como que yo no sé como qué tan pensado, qué tan intuitivo es, ¿no? O sea, como que siento que es algo muy personal, pero profundamente personal y que de alguna manera está ahí como exudándose y como saliendo poco a poco, ¿no? Y que está como descifrándose a través de ciertos motivos, no sé, como en las poses de las figuras, ¿no? O en la elección de motivos de piedras, montañas, ¿no? Los cielos, las nubes, ¿no? Entonces como que quería preguntarte cómo logras, ¿no? Llegar como a esta cosa como de un mundo personal, ¿no? Y como de esta visión como tan específica que tienes de las cosas, porque no es como sencillo, pues, o sea, se me hace como que está muy en tus adentros y que de alguna manera nos dejas ahí como verlo, ¿no? Como hasta de a poquitos, a veces así como en esta pintura que siento que es como mucho, ¿no? Que está sucediendo. Bueno, ese es como un primer comentario, pero como que hay más cositas. Pues creo que sí viene de estar trabajando eso, o sea, como que cada personaje y así ha venido desde la primera serie que hice, que ya sentí como más, es que yo empecé a ser cristiana, y luego descubrí que la verdad no existe y eso me traumó horrible, y ya de ahí todo ha sido así, o sea, como que intentar hacer una nueva narrativa, o sea, como que sí se me hace muy fuerte lo importante que es la narrativa para la vida en general. Entonces, pues sí, o sea, como que la intención era esa y desde que empecé en 2016 creo que se han ido justo sumando cosas desde ese momento. Entonces pues ya tiene muchos años y sí, o sea, porque de pronto era como de estar dibujando y que sobre todo a mí me ha gustado que se ha ido armando también a través de mis amigas. O sea, por ejemplo, Marosa me lo recomendó esta Clio Mendoza y pues me gustó muchísimo. Luego, estaba dibujando y llegó una amiga que se llama Patti Salinas, que también es escritora, y me recomendó ese libro de las mujeres, cuando las mujeres fueron pájaros. Y, o sea, pues yo estaba haciendo un personaje que no tenía nada que ver con lo que decía ese libro, pero después de que lo leí, pues ya se me hizo muy chido que sí pudieran también, como las aves, ser representantes de la voz, cosas así.
Y siempre todos tienen que ver justo como con cosas de lo natural o con relaciones entre mujeres, así como que esta chica y la relación con su mamá, y que además eran mormonas, así, y yo de que identificadísima. Sí, entonces como que pues siento que está muy chido eso. Ahora una amiga que es con la que hice las cerámicas para la expo de Lolita, ella se llama Yanis y Lumbre, me recomendó un libro que sigo sin saber cómo pronunciar el nombre de la autora, así que solo voy a decir el nombre. Se llama La metafísica de los tubos. Y pues es muy chido, o sea, como al principio no le entendía por qué los tubos, y ya lo leí 2 veces. Pero pues era como muy existencial justo todo. Y el personaje es como una niña que es una niña Dios, y que al principio está como si fuera una metáfora de un tubo en el que solamente le entran y le salen cosas, como que al final solo somos pues como un recipiente, pero que no tiene base, pues por eso es un tubo en el que estamos como todo el tiempo fluyendo cosas a través de nuestro cuerpo, pero a la vez como que la niña se aproxima al mundo como siendo ella una deidad, ¿no? Porque no entiende de qué otra forma son las cosas si ella no es Dios, o sea. Y yo, claro, obvio, así. Sí, entonces como que ya eso se me hizo muy chido también, y como la idea también de, pues sí, como de reforzar la idea de la creatividad con el mundo, no sé. O sea, como de la creación del mundo y la creación de estar creando cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, como también eso se me hace muy chido, o sea, que seamos como capaces de estar como dibujando todo el rato, o escribiendo, o pensando cosas, o sea, como que pues eso siento que es como muy satisfactorio. O sea, como que al final todo eso ha sido para yo rellenar el vacío de que la verdad no existe. O sea, como de que al final es muy frustrante cuando te enteras que tú tienes que inventarte el sentido del mundo, ¿no? Es como muy doloroso saber eso. Y luego que también como que dentro de pues sí, como la educación en México y así judio-cristiana para las mujeres es como que tu mundo es que te casas y que alguien te escoge, y de nuevo es una validación que viene del exterior, ¿no? Como alguien te eligió a ti, ¿no? Primero Dios para salvarte de algo que tú no querías que te salvaran, y así, un poquito manipulador y así. Y luego, y luego pues una persona te elige, ¿no? O sea, como que, y siempre es como, ok, entonces sí vale la pena que yo existí porque alguien me eligió, ¿no? Y entonces es como de darle la vuelta a esa cosa y no, como no nací Dios, o sea, discúlpame, así. Bueno, eso voy este mes, quién sabe ya el mes que viene. Pero se me hizo chido eso, o sea, como que también se me hace mucho más orgánico que todas esas cosas hayan surgido, como de estar hablándolo con mis amigas. Y todo eso viene de que dejamos de hablar de hombres. O sea, de que sí, o sea, sí, pero obvio sí lo hago todavía, porque muy bueno y divertido. Pero, o sea, como que más bien siento que antes yo sí estaba como muy mentalizada que yo hablaba de mi trabajo con mis amigos hombres, como de la escuela, y con mis amigas solo hablábamos de nuestros novios y de quién nos gustaba y así, como casi no hablábamos de nuestro trabajo. Y de un día descubrimos que nunca hablábamos de nuestra pintura ni nada. Y empecé a hablar mucho con Leo y con Mariana, fue con las que empecé, que dijimos, ay, perdón. Y ya de ahí pues sí hablamos también de nuestros novios y así, ¿no? Pero también como, pues sí, como de que cuando tú piensas que una amiga tuya es súper lista y puede decirte cosas de la vida, también hay una reafirmación y tal, ¿no? Y de todo el mundo, ya no sé. Antes estaba de que enojada con los hombres y así, pero ya no. Y entonces ya estoy como expandiendo eso de que, pues sí, la jerarquización del mundo. Ajá. Pero pues se me hace chido eso, que fuera como de amigas que te cuentan así, leí tal cosa, y así como, sí ñoñamos mucho y eso es chido. Sí, como que, no sé, como mencionabas como esta parte de esta educación judío-cristiana, ¿no? Y como que siento que
ahí hay como una pregunta que está permeando como el trabajo, que es como, pues, de dónde surge todo, ¿no? Y cómo se origina, pues, el mundo y tal. Entonces, como que de alguna manera, igual ahorita que estaban mencionando como a los románticos y así, yo me he estado clavando como con Blake, ¿no? Así, porque llegó. Y como que, no sé, como que, o sea, siento que Blake tenía así como una enorme nostalgia como de un pasado mítico, como muy profundo, ¿no? Porque, o sea, toda esta cosa mágica de la ilustración la dejó como hecha a un lado y la hizo puré, ¿no? Así la trituró, pero completamente. Entonces, como que siento que de alguna manera hay como esta necesidad como de tener como una explicación como animística o como ritualística, como en el trabajo, y siento que eso está en este cuerpo de obra, o sea, como que siempre siento que hay como incluso en este shock así de saber que la verdad no existe, que pues obviamente es un shock así. Sí, un shock. O sea, es que sí, o sea, sí te deja así como mal, ¿no? Como que hay una nostalgia ahí como de otra vez tratar de volverse a explicar como el mundo, y para mí eso es tu trabajo, ¿no? O sea, como tratar de llegarlo y sin esta cosa de una explicación racional, como que no me gustaría como reducir el trabajo por eso, ¿no? Sino que justo viene desde otros lugares, ¿no? Como desde los afectos, como de una cosa así muy personal, muy orgánica, y eso a mí me interesa muchísimo, y pues yo soy fan. Sí. Yo vería quizá antes, pero me parece interesante como ver en el trabajo de Mónica una diferencia, creo, entre explicar y crear. O sea, como explicar el mundo, ya se acabó. O sea, y lo que me parece que está sucediendo a veces en tu trabajo es que creas mundo. Y es muy emocionante verlo. Sí, no nos estás explicando, nos estás enseñando y compartiendo, ¿no? Creo que sí es lindo de... Sí, no sé. Por allá había una manita. Gracias, Molly, por justo prestarnos tus gafas de artista y compartirnos cómo es que miras a la hora de realizar tu obra. Muchas gracias. Me quedo con la parte de cómo interpretas, cómo lees la lectura de La Mujer de la Piedra. He visto a partir de un cierto tiempo para acá una evolución y cómo ha cambiado, y puedo reconocer que ya puedo reconocer tu línea, y creo que es algo muy lindo, creo que eso ya te parece muy distintivo de tu parte. Y no sé si nos quisieras compartir, se puede, cómo ves a La Mujer Ave, porque también he entendido que ya lo llevaste a cerámica y ahorita paz, entonces, pues nada, gracias y felicidades. Yo también amo a la mujer ave. O sea, también si se quiere decirlo, si no quiere decirlo, también es bien válido, pero también si se puede, lo hacemos por ahí. Pues eso sí surgió así, como que yo estaba dibujando. Tuve como una tiendita con unos amigos, y cuando me tocaba atenderlo era aburridísimo. Entonces pues yo dibujaba mucho en ese momento, y pues creo que ahí surgió ese personaje, o sea, como que solo de estar garabateando, que también eso se me hace muy chido, como que no venga como de tal cual esto quiero que represente y por eso lo voy a hacer así, sino que eso se va complementando después. Entonces pues fue ahí que pues como que hice ese personaje, y luego fue una temporada en la que yo estaba pues como que pensé que era gay, así y así. Entonces como que pues se me hacía muy fuerte que de pronto pues no sé, como que hay muchas trabas para que tú puedas realmente como expresar eso o plasmar eso o así, ¿no? Entonces, pues me gustaba como representar esa... O sea, como que sentía que había como una barrera antes de que yo pudiera experimentar eso a nivel personal. Y se me hizo chido que pues era como representarlo con una diferencia de especie. Entonces, sí, esa era una miniserie que se llamaba El romance de un ave o algo así. Y pues eran mujeres aves que estaban enamoradas de mujeres humanas, y era como eso sí era muy sufrido, verdaderamente. Que es como irrealizable o así, ¿no? O solamente como si fuera algo súper complicado, como de que no voy a poder llegar a ello, así, ¿no? Y ya luego no, porque ya se besan
Aunque sean de diferentes especies, está bien. Pero como que surgió en eso y ya luego, como esta amiga me presentó ese libro de Cuando las mujeres fueron pájaros, y que más bien ella usa a las aves como, pues sí, como para representar la voz, como la capacidad de tú de hablar por ti mismo y así. Y es que es una chica a la que su mamá le regala muchos diarios porque en la, pues como en la religión mormona, las mujeres son las encargadas de escribir el diario de la familia, o sea, como la historia de la familia. Y la mamá se murió su mamá y le entregó todos sus diarios y estaban en blanco. Entonces como que la escritora hace pues varios ensayos como que tratar de entender qué quería decirle su mamá con entregarle los diarios en blanco, ¿no? Entonces habla mucho justo como de, pues sí, como de la propia voz, como de esa capacidad de escribir tu propia historia, o sea, de que también al final era como un cierto regalo para que ella no tuviera que tener como cierto, pues sí, como ciertos dogmas de que mi mamá escribió todas esas cosas, sino que puede reescribirse y así. También hay como un lenguaje de la cultura china que solamente lo hablaban las mujeres, que era como imitando las patitas de las aves, se hacían las palabras, las letras, y se heredaba de mujeres, pero solo como a la niña y así, como que sí, era como un lenguaje secreto, eso se me hace muy chido, ¿no? Entonces, y yo sé que también pues viene como esa cosa mitológica de la arpía y así, pero no, yo sé que sí debo algún día saber, o sea, como de que tener una postura de eso, pero no la tengo ahorita. O sea, como que siento que no las asocio a las arpías porque no sé que sean malvadas. Sí. Ajá, entonces ya se fue conjugando de muchas formas. Yo quería decir que ya intentando pensar en solo esta pintura y lo que tengo enfrente, que me gusta mucho, me parece muy valioso que la luz venga como del color, como que a pesar de que tengas una cosa paisajística, como que como la iluminación es posible por el color y no necesariamente por preguntarnos como dónde está el sol o qué hora es o algo así. Como que creo que es una decisión pues, formal que yo valoro mucho, como porque el color está disponible ahí como todo el tiempo, ¿no? Y que es distinto a otras prácticas de pintura donde justo pues parece que primero es el problema de la luz y luego el del color, o que el color es un misterio como tan grande que como que se te va la mirada en intentar hacer algo con ese misterio del color, pero me gusta mucho de esta y mucho de tu obra que he visto como que está muy dado por hecho, pero eso no lo vuelve ni predecible ni aburrido, ¿no? Podrás ver uno y ver dónde está puesto y lo que le hace la imagen completa y ya, ¿no? Como que ese como más a nivel del proceso de trabajo me parece muy chido y que eso tiene que ver con la frescura de que pues sea tan distinguible tu trabajo, ¿no? Como que no te obligues a participar de una averiguación distinta, que esas son muy chidas y los pintores y pintoras que trabajan en esa línea, wow, como ojalá me dé la vida para hacerlo algún día. Esta cosa más como de corto alcance, pero que sigue siendo estimulante, me parece. ¿Quieres decir algo de eso? Porque, no sé, como que pienso que es interesante que el color no esté a merced de otro plano que generalmente es el de la luz en la pintura, ¿no? Como dice Ronald, como cada color tiene su sustancia que no depende de otra cosa, creo que sí. Como otro personaje. Sí. Ándale, como si fuera otro personaje. Pues creo que también eso viene de no intentar representar volumen. O sea, como que, pues sí, como que los problemas lumínicos son para el volumen. Entonces siento que como es una pintura muy gráfica, las formas y el volumen están dadas por la misma línea, no necesitan como ese claroscuro para solucionar la composición de los pesos visuales y
pues eso permite que puedas rellenar el color como tú quieras, ¿no? O sea, como que no te pone esa barrera. Sí, también es que es justo, o sea, como que hay muchas formas de hacer volumen y eso está bien también. Ay, sí. Sí, pues creo que justo, o sea, pues me gusta que venga todo eso de lo gráfico, o sea, como que sí lo siento como más allegado a mí. Como que le contaba a Sandra y Eric que pues como que intentaba hacer pintura como me enseñaron en la escuela. O sea, después de que ya decidí que sí quería volver a pintar, estaba como muy preocupada de que iba a tener que empezar un proyecto otra vez, así de que escoger un género de la pintura y como tener mis artistas referentes y como qué problema pictórico me interesa, de que era como no, por favor. Ya suelta mi pintura. Sí. Entonces como que pues se me hizo como mucho más genuino que viniera del dibujo tal cual, porque pues al final es lo que he estado haciendo todos estos años y más bien intentar pues sí como desarrollar el lenguaje desde ese lugar. Y de la literatura, ¿no? Como que yo veo también mucho de lo literario. Ajá. Como lo ficcional, como no la fórmula narrativa, pero sí como pactos de ficción. Sí. Sí. Por ahí alguien había antes alzado una mano. Tú, una cosa. ¿Le dio una mano? Me gustaría. Ah, sí. Sí, hay algo que me está dando mucha vuelta en la cabeza en relación a esta pieza y a la discusión, es la idea del anhelo. Que, o sea, de las personas que estamos aquí, hay varias que pues, están como comprometidas a la pintura, ¿no? Y creo que muchas veces se busca que se manifiesten tensiones, ¿no? Y eso a veces es como una muletilla, ¿no? Como mi pintura hay tensión y por eso vale la pena discutir, ¿no? Y a veces se vuelve como una excusa X. Pero la cuestión es que me preguntaba dónde está la tensión aquí, ¿no? Porque siento que muchas de las decisiones, siento que hay una sincronía entre las decisiones, entre las formas que van orientadas como un anhelo, ¿no? Como aspiraciones de cómo vivir, de cómo sentirse, de qué es lo digno. Y cuando veo la pintura, veo ese anhelo y pienso, la tensión esta es más como en lo anquilosado de la pintura en relación a esto, ¿no? Como que aquí se resuelven cosas cuando estamos acostumbrados a que la pintura siempre nos lleve como hacia atrás, ¿no? Como a mirar atrás, a evaluar como problemas que nos son de nosotros. Y aquí en esto personal hay, o sea, la atención no está en la composición, la atención está como en la experiencia propia y eso me parece muy poderoso. Sí. Está muy chido, está Sí, muy está chido. increíble. Sí. Porque sí es cierto que uno siempre busca la atención. La atención. Y lo digo como un mérito, ¿no? O sea, porque esos problemas a los que estamos acostumbrados como a recurrir para hacernos un lugar como creadores, son muy tóxicos, ¿no? Ese proceso. Y pues esta pintura me hace pensar como en crecimiento. Y eso me saca de onda, ¿no? Como que hace rato que no veía algo así. Sí. ¿Tú quieres contestar? Creo que no entiendo bien a qué te refieres con tensión. O sea, como atención de... Como, digamos, por lo menos, en un momento hablabas de cómo como que querías que ciertas formas, rostros respiraran, ¿no? Como dejar que las cosas fueran lo que son, ¿no? Y no necesariamente constantemente buscar como trucos o acabados para generar algún tipo de conflicto, ¿no? O sea, creo que hay como una certeza de lo que está funcionando con cada forma y se ve en las decisiones que son muy seguras, o sea, como que no veo como demasiadas correcciones, no veo demasiada acumulación de materia
Y personalmente creo que muchas veces la gente nos apoyamos en ese agregar materia en la pieza para que se justifique, ¿no? Pues sí, a eso me refiero, como que creo que todo se está manejando con mucho como respeto a las formas y a los colores y a la materia. Eso ya me entiendo como más del dibujo, ¿no? O sea, como desde la misma construcción y desde dónde viene la parte de la construcción pictórica, ¿no? O sea, como que más bien entiendo el alcance del trabajo de Mónica desde su parte literaria, ¿no? Que también se me hace como muy rica en ese sentido. En algún momento yo llegué a pensar que tu trabajo era más como hacer ilustración y hacer narrativa gráfica. Sin embargo, sí siento que tu pintura tiene esa cualidad como de la gráfica japonesa un poco, ¿no? Como el contar una historia con la menor o a la mayor brevedad posible de trazo, ¿no? Entonces siento que es más interesante eso porque lo estás como sintetizando tu vida en pequeños trazos, ¿no? Entonces eso me parece como divertido e interesante. Sí, ¿quieres decir algo? No sé qué. Como que... Ay, sí, pienso varias cosas, pero... creo que... Sí, como pintor, creo que sí, a mí en lo particular me gusta el drama. O sea, entiendo como la idea de... Como de Públicamente dicho. Y todos aquí. Adelante la claroscuros, gestos, mucha carga, como capas. Y creo que algo que... no estoy diciendo que tú lo digas, pero antes de saber si lo que está haciendo Mónica no es pintura, es muy refrescante entrar a un lugar en el que eso no está operando como en una dialéctica. O sea, más bien creo que está, en tanto que está generando su propia creación, o sea, está ni siquiera discutiendo con eso como una parte negativa, solamente lo está como poniendo, ¿no? Y eso me parece como muy lindo. Sí, y creo que, no sé, me gusta, ya me trabé muchísimo, más bien. Quisiera concluir como que es muy refrescante antes de ver que si es pintura o es ilustración o es dibujo o algo así, hay algo que no es y que no es drama y que se siente súper... No, o sea, lo que iba es, o sea, como entendiendo de dónde viene, que es la parte gráfica. O sea, creo que es lo que no es como ese inter, ¿no? En el que no lo podemos como definir, ¿no? O sea, es como un momento divertido e interesante porque está como jugando en esos dos campos, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, porque justamente es el drama del pintor y el drama del conceptual, el drama, ¿sí? Entonces yo creo que lo de Mónica eso tiene como ese mérito, ¿no? Es como lo que... Sí, como que yo nunca dudaría ni siquiera que esto es o no pintura. No sé, yo a veces digo pintura, como... pero justamente, como que regresando un poco a lo que decía Luis, me gustó mucho, porque siento que tiene un alcance muy filosófico, porque justo es, y creo que iba un poco por ahí, no sé, ahora me dices, pero como que siempre que se produce una pintura hay una mirada detrás, ¿no? Como una mirada fantasmal, consciente o inconsciente por parte del pintor, pero ahí está como the gaze, ¿no? Como la mirada que hace que se presenten las cosas de una manera y no de otra. Y justamente creo que, o sea, me gustaba mucho eso de la tensión, porque es como un cambio en la mirada, ¿no? Como en ese gaze, como de decir, ya no tendría por qué haber una pugna a resolver entre el color, sino la posibilidad, y pensaba mucho en danza, como de un cuerpo estando, ¿no? Como que
pienso mucho cuando en los 70s el Contact, por ejemplo, empezó a decir que caminar era bailar, ¿no? Y entonces hacían estas piezas preciosas en el espacio público de gente caminando, ¿no? Como ir a ese lugar tan vital del aparecer. Y que además siento que el momento político que estamos viviendo es súper importante, ¿no? Como decir, claro, no es que solamente todo esté ya, ¿no? Sino como una especie de, en vez que usar de tensión, como de atención, ¿no? Como cambiar esa atención por atender lo que está sucediendo. Y hace rato también, creo que cuando tú estabas hablando del trabajo de Moni, como que pensaba, claro, es que aquí hay una ética, ¿no? Como, podríamos decir, en toda pintura hay una ética, sí, ¿no? Como en toda obra de arte hay una ética, igual consciente o inconscientemente, pero creo que aquí hay o como que creo que lo que a varios nos sorprende es que hay una ética que está súper ligada al material y al color y a la forma como un posicionamiento vital. Y eso es muy sorprendente de ver que un artista, en este caso, lo sostenga, ¿no? Porque sabemos que implica un montón de pugnas que van como desde el mercado hasta la propia historia de la pintura, en donde dices, no, esto es lo que yo hago, ¿no? y yo estoy no generando atención, sino atendiendo a las mujeres, a los pájaros, a la naturaleza, generando una iconografía acumulativa, ¿no? Como que siento que, no sé, como que a mí me gusta pensar que preguntas como el posicionamiento vital pueden seguir haciéndose desde la pintura, ¿no? Porque además la pintura cada tanto las hace, ¿no? No toda la pintura, eso sí, y también hay otras cosas que hace la pintura que no son estos posicionamientos éticos que también son tanto cuestionables como preciosos de ver o no sé, que tienen otras cualidades, pero siento eso, como que aquí hay esa ética que además sí siento que está muy ligado a lo que nos contabas del diario, ¿no? Como a tecnologías donde puede haber no una afirmación del yo, sino una producción de ese artístico, una producción del yo a partir de los medios, sin que se vuelva, y creo que eso es lo que siento que es súper, me emociona mucho tu trabajo, sin que se vuelva narcisista, ¿no? Porque siento también que estamos en un momento de posicionamiento del yo, en donde el yo está actuando mucho como imagen a ser vista, ¿no? Y es muy paradójico que esto es una imagen para ser vista, que no está pensando en primer plano ser una imagen para ser vista, sino en generar un conjuro, una configuración, o un sistema nervioso con la línea, o una serie de apuestas sobre lo vital, antes que sobre un yo o una pintura, estando puesta ahí para ser vista. Y creo que eso se siente, ¿no? Como que eso se ve como paradójicamente. Y nada, como que solo siento que estoy como yéndome con todas sus palabras hermosas y que nos emociona mucho tu trabajo. Que somos fans. Creo que Bruno antes tenía... Pero ya no. Ok. O sea, me quedo en shock un poco por lo que dijiste, Moni, del Dios que te elige y luego como mujer cristiana, un hombre te elige, como que hay un despojo de todo poder en eso, ¿no? Como te quedas como... Sí, como sujeta al ambiente a que defina tu destino y como no imagino algo más abrumador que eso, ¿no? Y de nuevo como que por eso digo que tu obra es como súper poética porque en tu pintura ellas se eligen, ¿no? Como las mujeres que deberían estar sujetas a este destino fatal, deciden elegirse ellas mismas y generar todo un ecosistema que las albergue, ¿no? Y se me hace que también como que tu obra es muy compleja porque tiene muchas capas, ¿no? Y pienso yo que una de esas capas, que es muy, 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 muy poco evidente, es que tiene algo de político eso, ¿sabes? Como es una pintora mexicana haciendo ese tipo de pintura, ¿sabes?
se me hace muy político que en tus imágenes las mujeres sean resilientes, las mujeres se defiendan, las mujeres elijan, sean como dueñas de su destino, cuando este país está pues en contra de todo eso, ¿no? Culturalmente. Y me encanta que además tiene esa dimensión sin forzarlo, ¿no? Como que es un poco lo que decía Sandra, como sin ser elitista en eso, o protagonista, o como que inclusive tú te relegas, ¿no? Como que tú como artista dejas que la imagen evoque eso y lo invoque un poco, ¿no? Y yo pienso que eso es como súper, pues necesario, súper puntual, como súper vital, porque sí creo que también muchas chicas que ven tus imágenes se reflejan, ¿no? Esto lo vimos con La Guerrera, que cuando Moni hizo su sesión, todas nuestras artistas estaban como conmovidas, porque creo que sí tiene esa dimensión el trabajo también, y creo que eso también es súper interesante. Y yo creo que es un poco lo que dice Luis, como que no está forzado, como que no tiene que ver con trucos ni cosas pictóricas formales, tienen que ver como con otras cosas. Pero ahí están operando, ¿no? Y se me hace increíble realmente. Sí, con una composición, ¿no? Como una forma de componer. Sí. Como una forma, porque pensaba mucho cuando te escuchaba en la diferencia entre enunciado y enunciación, ¿no? Es como, claro, hay un enunciado, ¿no? Un enunciado más ligado a la figuración. No sé, mujeres, rocas, pero quizá lo que nos asombra no es el enunciado, sino la enunciación, la entonación. Otra vez algo muy ligado a la voz, ¿no? Como al ilocutivo, a la forma de, como al tono con el que se pronuncia esa piedra y esa flor y esa montaña y ese cometa y montaña. Sí, son estrellitas. Sí. Pero sí hay Pero creo que justo está bien también que viene de un lenguaje así como de estrellitas, ¿sí? ¿No? O sea, de que no sea súper solemne, ¿no? No todo tiene que ser súper solemne y serio para que sea valioso o importante o peso en la existencia de eso, ¿no? No sé. Y se me hace muy loco este ejercicio, la verdad. O sea, como de hacer como de una sola pieza y así. Porque yo baso mi trabajo en que siempre puedo hacer otra cosa. O sea, como que algo que a mí me ayuda a no tenerle miedo a que voy a pintar o a dibujar es que mañana voy a hacer otro. Entonces, como que, ¿qué me importa, no? Y entonces, pues se me hace como, pues sí, loco que es una sola pieza y así. Se me hace muy... O sea, porque justo es como yo no creo tanto justo en que como una obra maestra y así, sino en que pues que es chido pensar que puedes hacer unas cosas. Pero no como desde el sentido capitalista de hiperproducción y así, sino como... Pues solo como que es chido que tienes muchas oportunidades. ¿Sí? Entonces como que al final siempre pienso que el cuerpo de trabajo es lo que es chido, como... Y que para eso también es chido, como que puedes hacer varios bueno, entonces el conjunto de todos es lo que les da la fuerza. Entonces este ejercicio se me hace chido. Sí. Yo quisiera comentar algo al respecto porque me acuerdo que una vez vimos una pieza de una performer que se subió al cerro donde... Ok, bueno, ya no saldré en el video. Pero era donde Caspar David Friedrich hizo el cuadro donde está así dominando el mundo y no podía pararse porque hacía tanto viento que le tiraba así, le tiraba, ¿no? No podía pararse. Y fue a esa montaña. Fue a esa montaña. O sea, esa montaña. Duraba 5 minutos y nunca pudo. Wow. Entonces me parece como que la idea, me parece muy interesante relacionar eso como la idea de una especie de efecto en la pintura que implica como dominio, pero que también es ficción, de alguna manera, solamente que quizás sea la ficción más popular. Como de, tengo la pintura para ponerme como si estuviera dominando todo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con cierto tipo de historia del arte, y cosas como estuve aquí, y creo que me parece interesante ponerlo en relación como a la idea de ¿cómo era la palabra? Como de engaño, como de truco.
truco pictórico que no vemos en la pintura armónica, porque no nos quiere engañar tampoco, no nos quiere convencer. Yo creo que eso es también como una manera de componer y de tratar la pintura, que no deja de ser pintura, pero que políticamente se planta como de una manera quizá menos escandalosa, menos pamfletaria, pero que no dejamos de percibir. Me parece súper emocionante también. Sí, totalmente. Sí, creo que también su trabajo va un poco como más abierto, no busca esta cuestión como ambiciosa, ¿no? De buscar como las grandes piezas, porque al final de cuentas creo que lo que también me llama mucho su trabajo es que es muy abierto, es como ya, o sea, siempre que su trabajo es como este lenguaje, piensa del lenguaje, tiene sus letras, sus frases, sus narrativas, y que justamente utiliza los medios, como la pintura, el dibujo, la escultura, la cerámica, simplemente para ir complejizando eso, como buscar más como vértices, ¿no? A ese lenguaje tan complejo, ¿no? Que cuando ella habla y te cuenta de qué va su trabajo, ni siquiera de eso, sino de la vida, lo ves proyectado en su obra, ¿no? Y eso está muy chido, ¿no? Y ya es como se va entrelazando, ¿no? Toda esa visualidad y también esa sensación. También creo que la pintura no tiene que ver con una cuestión visual del todo, pues sí tiene mucho, pero también es algo táctil, porque habla de efectos, de sensaciones y de corporalidades, ¿no? De tocar una piedra, de tocar una montaña, de las plantas, ¿no? Y eso se ve proyectado, ¿no? Como no solo se queda en cómo se ve la pintura, sino también cómo se siente, cómo se percibe, ¿no? Bruno tenía otra pregunta, o ya no estoy seguro. No, Bruno, por favor, la pregunta. Pues solo como quería, es que me dio mi más aportado, yo quería subrayar esta cosa que fue de que no sabemos incluso qué es, pero hay algo que no es, y que ese no ser es refrescante. Como mencionar que eso también sirve para pensar prácticas de otros artistas y que es muy chido. Que intentando no caer en la seducción de la averiguación, porque también es muy rico averiguar qué pasa, ¿no? Pero que intentando no quedar pasar en otras sesiones, como que cada artista nos da pautas para pensar prácticas de otros artistas. Por esto extraería como que no escandalizarse de ese momento en que no está siendo parecida a otro tipo de pintura. Es increíble, ¿no? Porque podríamos después ir incluso a pinturas que ya creíamos saber que eran, y decir, y que eso traería cosas nuevas. Muchas gracias a todos por